benvinguts a la siguiente charla de nuevas narrativas, que como saben son unos encuentros que llevamos realizando ya hace 2 años con el vacío que nos produjo el confinamiento, que se encuentran 2 especialistas, un artista normalmente, un comisario, director de museo, historiador del arte, para hablar de piezas que se encuentran dentro de las distintas colecciones que conforman el MACA. Un museo que, como bien sabrán por la prensa, va a incrementarse en breve de manera bastante interesante, con una generosísima donación. Este museo ha tenido siempre la fortuna de tener unos donantes generosos, como fue el caso en principio de Sempere y también de Joana, que es la donación de Jenkins y Romero, que además creo que va a complementar bastante bien a las colecciones que tenemos en la actualidad, en la ciudad, con algunas líneas muy interesantes de trabajo, como es todo el tema de las micropolíticas relacionadas con el SIDA, con los feminismos y con las teorías queer de los años 90 hasta la actualidad. Hoy, como bien saben, tenemos con nosotros a Rogelio López Cuenca, que hablará con Manuel Borja Villel, invitados a los que agradezco que estén hoy aquí. Voy a presentarles de manera muy breve porque creo que hoy valdría la pena que participáramos todos y que hay muchas ganas de intervenir. Rogelio López Cuenca es, como bien sabéis, un artista visual malagueño cuya trayectoria se inicia precisamente en los años 80 en el colectivo Agustín Parejo School de su ciudad, la capital de la provincia en la que él nació en Nájera, ¿no? En Nerja. Tiene un trabajo de carácter interdisciplinar que se nutre, como vamos a ver ahora, no solo de las artes visuales, sino también de la literatura, de las ciencias sociales. Siempre genera una obra de carácter bastante crítico en la que analiza las fórmulas de comunicación y de control, los resortes del poder, la memoria histórica, las crisis migratorias y ofrece normalmente contrarrelatos a aquellas lecturas, digamos, de carácter más hegemónico, ¿no? Ha colaborado en muchísimas ocasiones con Manuel Borja Villel. De hecho, es la razón fundamental por la que los hemos encontrado, que como sabéis es el actual director del Reina Sofía. En el año 2019, de hecho, Rogelio tuvo una exposición importante, retrospectiva, en el museo. Y respecto a Manuel Borja Villel, es un historiador valenciano que tiene además una formación interesante, ya que su formación nace de la Universidad de Valencia, pero después se especializa o continúa su formación en la Universidad de Yale y la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y creo que es uno de los perfiles más interesantes, sobre todo en la dirección de museos que hay en España. Fue director de la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona, de hecho fue el primer director, segundo con él. Recuerdo exposiciones muy buenas allí, de Luis Bourgeois, de Ligia Clark, de Bodichko, Fluxus. Después pasó a la dirección del MACBA, donde realizó interesantes proyectos con las colecciones del museo que se escapaban de la idea de colección permanente, y luego con otras muchas exposiciones, algunas de las cuales luego ha repetido, por ejemplo en el Reina, ¿no? Como ejemplo William Kentridge y otras exposiciones de Lissitzky y Martha Rosler. Y en estos momentos, que a lo mejor también podemos hablar un poquillo de ello, está inmerso en la remodelación de las colecciones del Reina Sofía, ¿no? Museo que cambió radicalmente desde que él entró en la dirección. Y sin más, les dejo hablar a ellos, que desde luego tienen mucho más que contar. Muchas gracias. Bueno, pues gràcies, benvinguts per estar així un divendres y me pasaré el castellano, ¿no? Pues si no... nada, querría a ver si lo conseguimos hacer bien esto, porque la última vez que hice un diálogo que fue con una invitación en el Reina Sofía cuando era director Tomás Llorens, que hizo una exposición de Tàpies precisamente, y invitó a la comisaria, que era Gloria Moure, y a mí, que estaba en la Tàpies, ¿vale? Y en teoría yo tenía que hacerle, no era al revés, me tenía que hacer preguntas ella, me hizo una pregunta y ahí acabó todo, y me dijo, oye, cuando acabó me dijo, he venido a tomarme el agua, ¿no? Porque Entonces espero que ni de un lado ni del otro
porque además yo tengo la obsesión, llevo en los últimos 2 o 3 años, bueno, al final uno siempre habla de lo mismo, de la institución, y de algún modo hay una afinidad tan grande que yo creo que en todas mis charlas de los últimos años he puesto una obra tuya, incluso sin mencionarte, porque como es colectivo y es anónimo, pues he puesto porque era Picasso o lo que sea, o sea que vaya, que para mí tiene todo el sentido el estar aquí, es un orgullo estar con Rogelio y estar en esta casa, y enhorabuena por la colección recién adquirida y por todo el trabajo. Y ya sin más, como se supone que en principio moderaré, o sea que si queréis interrumpirnos, estáis bienvenidos desde el primer momento. Hemos hecho como el esquema que se nos había ocurrido, tiene como 6 apartados, que es un poco para hacer un recorrido por la obra de Rogelio, que son, digamos, apartados casi de guía, como para poder hablar, pero que no son en absoluto estancos, porque hay cosas que obviamente entran en todos los sitios, y por tanto trataremos también de evitar repeticiones, pero de hecho alguna de las cosas que están en una de las secciones podrían estar perfectamente en otras, porque obviamente las separaciones siempre son arbitrarias. Entonces lo habíamos imaginado en unos 6 puntos, uno que tiene que ver con la poesía. O sea, Rogelio empezó y es fundamentalmente un poeta de poesía expandida. De hecho, no sé si las pinturas cuando las haces tú o te las hacen, cosa que no pasa nada, es una pregunta que no la tenía preparada. 2 es los sistemas de inserción, cómo trabaja en sistemas que ya existen y se introduce, hace fisuras en esos sistemas. 3, una dimensión espacial, que es la ciudad, y cómo trabaja en cartografías, cómo reinterpreta la ciudad. 4, el monumento, el tiempo, hay una dimensión histórica, que además es un tema de actualidad. ¿Qué hacemos con los monumentos? Sobre todo los monumentos que no nos gustan, los cambiamos, los borramos, desaparecen, dejamos el pedestal. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, en Barcelona se ha retirado el monumento a Antonio López, que era uno de los próceres catalanes que, digamos, ayudó a construir la ciudad del 19, que era esclavista. Pero vaya, es que toda la ciudad en Barcelona está fundada en dinero que venía de las Indias, con gente que tenía negocios de todo tipo. ¿Qué hacemos? ¿Destruimos Gaudí o cómo replanteamos la historia? Creo que es bastante importante. Luego el trabajo siempre es un trabajo colectivo, como ser poeta y al mismo tiempo trabajar con una lengua que no es tuya, que de hecho ocurre siempre. Uno hereda obviamente la lengua, los signos que nos rodean. Y finalmente, a pesar de que hablamos de la ciudad, de los monumentos, del espacio público, Rogelio trabaja también en la institución, cosa que también es interesante, porque si digamos, en algunos de los predecesores, algunas de las figuras históricas de la crítica institucional, en la cual tal vez Rogelio se inscribiría, si las primeras ideas eran cuestionar la institución, incluso deshacer la institución, ahora ya no hace falta deshacer las instituciones porque están casi deshechas, ¿no? Ninguna tiene, o hay muy pocas que tengan dinero, prácticamente todas están superviviendo. El ecosistema cultural es súper frágil. Tal vez la crítica institucional es ocupar las instituciones, construir un ecosistema, democratizarlo, eso sí. Y ahí creo que el trabajo de Rogelio también es ejemplar, porque trabaja en los dos ámbitos. Entonces, con estos esquemas empezaremos el primer apartado, poesía, con una obra emblemática del 89. Es emblemática porque habla de poema ya en 2 idiomas, con lo cual te habla de una cierta construcción, de una fragilidad y sobre todo de una dimensión que es pública, que está en el espacio público más allá del libro. Y como no, aparte de que menciono, que siempre incluyo a Rogelio en mis charlas, no puedo empezar nada sin empezar con Brotax. Debe ser otra
debe ser una cosa de las que me tendría que hacer ver, porque Brotars de hecho es una de las figuras claves para entender muchas de las cosas que ocurren. Es alguien que ya en los años 60 entiende como nadie los cambios que están ocurriendo en el mundo del arte, entiende como nadie de dónde, digamos, los orígenes del arte moderno. Precisamente con esta pieza nos hace una referencia, es proyecto para un texto, que de hecho es una referencia a Baudelaire. Baudelaire tiene un poema que dice que odia el movimiento que mueve las líneas, y para Baudelaire la belleza estaba en la tensión entre el movimiento continuo de la ciudad, el hastío que le produce esta información continua de cosas, y por otro lado la voluntad de una belleza casi eterna. En esa tensión es en la cual se mueve Baudelaire, y es la que recoge de algún modo Brotars muchos años en otro siglo, en otro contexto, y decide trabajar de otro modo, decide dejar de ser un poeta y literalmente en su primera exposición como artista visual decide tener éxito, entre muchas comillas, de modo muy irónico. Se decide introducirse en el mundo del arte, decide no hacer nada, entre comillas, muchas comillas también, en una época en la cual la sociedad está llena de cosas. Es casi mejor sacarlas más que meterlas, y de ahí que el proyecto para un texto sea algo que no existe. Y por tanto esta referencia de Brotars es algo y de esta tradición es algo que me gustaría empezar a preguntarle a Rogelio, introduciendo también alguna de estas obras donde por un lado vemos una serie de sonidos, rangs o tum tum tum, que nos recuerdan a las palabras en libertad de Marinetti o a cierta poesía Dada, pero aquí en este caso está transformado en señales casi como urbanas, en algo que, mientras que los sonidos del Dada eran casi onomatopéicos, aquí son señales que podrían haber estado hechas en un ayuntamiento, en un parque, digamos, de circulación, y es esa tensión la que creo que funciona de un modo bastante importante en Rogelio, y hace que en Rogelio haya una cosa que esté, mientras que al Dada se le podía, o Guy Debord les acusaba a los artistas Dada que se habían olvidado del arte, era todo onomatopeyas, era todo acciones. También acusaba a los surrealistas que se habían olvidado de la vida, y mientras que había esta utopía, seguían con una utopía moderna de unir arte y vida, lo que hace de algún modo Rogelio López Cuenca es entender que hay unas cosas que nos vienen dadas por una tradición cultural, académica, histórica, que la ha estudiado, y otra cosa que es lo que rodean, que están en hemisferios distintos, o eso creemos, o eso creía, digamos, la tradición de la vanguardia tradicional, pero que posiblemente hoy no lo estén. Y ya para acabar, y si no acabaré enrollándome, pasarte la palabra, de hecho otra de las intuiciones muy inteligentes de Brotars es que mientras que la vanguardia histórica siempre consideraba, o se imaginaba la modernidad que estaba un poco fuera de la sociedad, es la idea del artista moderno, del arquitecto que es capaz de construir Brasilia casi de cero para hacer crear unas utopías donde la gente a través de las formas se pueda comportarse de unas formas determinadas. Hoy sabemos que esas formas nos vienen absolutamente dadas. Sabemos que de algún modo trabajamos en territorio enemigo, es como si jugásemos a fútbol y jugásemos siempre en el campo contrario, con las reglas del otro que no son las nuestras, con unos instrumentos determinados, y eso creo que es importante, y creo que es una de las diferencias entre el trabajo de Rogelio López Cuenca, digamos, estas tradiciones, estas herencias que ha recibido. Entonces, si quieres, yo tenía una serie de preguntas que te lanzo. Hay una serie de obras que había colocado, que si quieres podemos hablar de ellas. Y las preguntas eran básicamente cómo recoges estas dos tradiciones, cuál es tu proceso de trabajo,
¿Cómo llegaste a este tipo de trabajo, digamos, de poesía expandida? Una buena tarde. Después de esta introducción, porque muchos van a empezar por algún sitio. Están como cubiertos todas las posibilidades prácticamente de desarrollar un discurso, ¿no? Creo que es importante remitirnos al contexto histórico del arte que se produce, del marco de la institución arte en el momento en que empiezan a producirse, o por lo menos a imaginarse estos trabajos, ¿no? Yo empecé a estudiar a final de la segunda mitad de los 70, 77. Y terminé en el curso 81-82. Es decir, que me tocó vivir los estertores de ciertas prácticas artísticas que conocemos como las neovanguardias, ¿no? También los movimientos políticos sociales de la segunda mitad de los 70, ¿no? De la autonomía obrera en Italia. Si queremos y deberíamos ir pensándolo, considerar el punk también en esa misma oleada, ¿no? Digamos, lo que se produce en el contexto de la crisis definitiva del capitalismo industrial. Y yo mismo soy un ejemplo de esa incorporación de clase obrera a la universidad, ¿no? Con la fantasía de que eso va a proporcionar un ascenso social, ¿no? Vamos a dejar de trabajar con las manos y vamos a trabajar todos en un despacho, que era la fantasía de nuestros padres. Cuando termino, sin embargo, va a ser, yo no sé si fue el 82 el primer año de Arco. Sí. Es decir, ahí pensemos lo importante que es que la construcción del imaginario del arte contemporáneo en España se produce a partir de Arco, se produce a partir de una feria de arte comercial. No hay ningún otro evento que haya sido capaz de sustituir, no hay nada parecido a una bienal o a, como digo ya, una documenta, ¿no? Entonces, todavía cuando se acerca la fecha de Arco, los periodistas de los periódicos de provincia subrayan y celebran la presencia de los artistas de su provincia en ese evento, ¿no? Y pues leemos, yo qué sé, si es el periódico de Ciudad Real, dirá, pues el artista de Ciudad Real fulano, ¿no?, arrasa en Arco. Y si el periódico es de Vigo, pues narrará la galería de Vigo tal, causa sensación. Es decir, se produce todo en realidad para que se revierta en provincias, ¿no? Es lo que explicaría también pues, que la presencia de instituciones, diputaciones provinciales, etcétera, en tal sitio, ¿no? Lo que quiero decir es que el vínculo de lo que masivamente se considera el mundo del arte y su solapamiento por un sector muy específico, que es el mercado del arte, en España es prácticamente indisoluble. No ha tenido lugar prácticamente la posibilidad, digamos, en términos masivos, de disociar esa confusión. Cuando la mayoría de lo que sucede, de lo que se produce en el arte contemporáneo no le importa en absoluto a Arco, porque no le importa en absoluto al mercado. Y a mi juicio, gran parte de lo que tiene más interés, pues circula en otro ámbito. ¿Por qué he querido señalar esa fecha, ¿no?, del año 77 y el 81? Cuando tú entras en la universidad con una intención de hacer una poesía más o menos tradicional, en el sentido de una, pues ya sabéis, letras con tinta negra sobre páginas en blanco, ¿no?
y al entrar en contacto con la historia de la vanguardia histórica y esa hibridación de géneros, de lenguaje, etc., fue una revelación absoluta. Pero coincidir también al mismo tiempo con el descrédito de la experimentación en literatura, en las artes, etc. Y no sé, ¿qué año empieza a emitirse la Edad de Oro? ¿La 1082? No, creo que es Un poco posterior, ¿no? Pues la consagración, igual que va a suceder en la literatura, va a haber una apología del yo narrador, la novela que se escribe como si estuviéramos en el 19, como si no hubiera habido ningún tipo de experimentación, el regreso al soneto y al endecasílabo, el rechazo absoluto de cualquier tipo de experimentación pues, visual, gráfica, etc. Y en el ámbito de las artes visuales, una apología de la pintura como el verdadero arte, ¿no? Por el que no pasa el tiempo, y se va a condenar todas las experimentaciones de vanguardias y neovanguardias como las conocemos, como un sarampión pasajero, algo pasado de moda. Vemos la pintura no pasa nunca de moda y el soneto tampoco pasa de moda, ¿no? Digamos que hay una especie de clasicismo. Entonces, es en ese contexto en el que tú empiezas a trabajar fascinado con un tipo de referencias que el mercado no tiene el más mínimo interés en el mercado, y digo el mercado porque no existían las instituciones culturales. Cuando hablamos de la crítica del museo, los vanguardistas aspiran a dinamitar el museo, pero aquí el museo que había era el museo aquel lleno de telarañas donde el Guardián estaba dando cabezadas, ¿no? No existían centros de arte contemporáneo, no había museo. Existía probablemente el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, pero era un contexto en el que no existía, ¿no? Entonces te ves en esa contradicción absoluta. Eso es lo que explicaría la fabricación de estos, o el recurso a la pintura para estos dispositivos, que tú justificabas con el interés por la materialidad del lenguaje. Cuando antes hemos visto cómo se cruzaban la referencia a la poesía de Marinetti, con los ruidos, con la señalética pública, con los colores y la tipografía que utiliza el Metro de Madrid, que es exactamente la referencia, hay un tercer elemento que es la materialidad de la pintura, y se explicaría por una reivindicación de la proclamación de la necesidad de un cierto grado de resistencia a la interpretación, de una opacidad del lenguaje. El lenguaje tiene una dimensión material que en la tradición occidental normalmente ignoramos y celebramos como algo espiritual, etéreo, etc. Se trataría de esa reivindicación que al mismo tiempo sirve como una especie de camuflaje para poder entrar en un mínimo circuito que existía en la época, que exigía este tipo digamos, de materialización, ¿no? Hay toda una serie de pinturas que pertenecen a esa época. Y contestando a tu pregunta, sí, lo pintaba yo. Para mí fue una grandísima revelación abrir el primer bote de óleo y comprobar que de ahí salía arte. Es decir, mientras que con otro tipo de materiales se pueden hacer cosas diversas, con un tubo de óleo no se puede hacer más que arte. Entonces eso era, digamos, el envoltorio para hacer otro tipo un tipo de experimentación, ¿no? Con el lenguaje, pero utilizando ese material, el soporte del óleo sobre el lienzo, funcionaba como una especie digamos, de cápsula que lo envolvía y le permitía circular fluidamente. Lo que pasa es que si es distinto de cómo lo utilizaban, porque, por ejemplo, es bastante interesante lo que dices, porque antes de que hubiese el Reina, cuando era centro de arte, creo que una de las primeras, ahora estaba mirando el título, mira que
me lo he trabajado. Creo que una de las primeras exposiciones que se hace, creo que se llamaba Referencias o algo así. Pero bueno, la cuestión es que tenía un título que aludía a la idea de referencias, y los artistas eran 3 españoles, 3 extranjeros, por aquello de la paridad, de paridad de aquella época. Era Tapies, Chillida y Saura. Y después de extranjeros estaba Richard Serra, Baselitz y Saitomi, todos no chicos, sino mega chicos, digamos, y es interesante porque justamente es esto de que estás hablando, tenían esta cosa de la idea genial, de que había, digamos, la materia encarnaba el espíritu, y lo interesante que me parece, por ejemplo, en obras como estas, es que para ti es convencional, porque puedes hacer poetry o poesy o poesía, o como en esta otra, que me costó la primera vez, porque no quería leer el título, me costó, que es cuando leéis la parte, digamos, en amarillo, pone o poeta, un fingidor. Es de Pessoa, y el poeta es saben que hace construcciones, que hace convenciones, que es un poco un trilero. O sea, es justamente todo lo contrario, y lo curioso es, lo interesante, es que, digamos, esta mentira del arte de Rogelio de algún modo se contraponía a las falsas verdades de un arte que se supone que es totalmente espontáneo, porque es curioso también que hablas que era un arte de mercado. Digamos, parece que sí, que las referencias es quien tiene las obras, bueno, mira los nombres de los artistas, eran todo grandes referencias de mercado, curiosamente en un país donde no había mercado. Incluso ahora en esta edición de Arco, y es excepcional, pero aún así creo que es significativo. Creo que en Arco se ha vendido por 1 millón de euros. El Reina Sofía, con presupuesto del Ministerio, se gastó 300.000, Miguel Zugaza 300 o 350.000, no recuerdo, ya son 750. La Comunidad de Madrid 150.000, pues, y el resto no sé quién debe ser, pero con lo cual de privado, o sea, es un mercado institucional. O sea, que lo que decía Ferlosio en el 84, la cultura es invento del gobierno. Seguimos a la siguiente, o te... Cambiamos de imagen. Cambiamos de imagen. Nos va a sorprender muchísimo. Cambiamos de sección o seguimos con... ¿Quieres hablar de alguna...? Pues esto es muy interesante, la relación entre... Vale. Podríamos comentar... perdón. Esto lo podríamos comentar, porque el juego se establece entre la literalidad, ¿no?, y la ironía que proporciona la dimensión visual. El texto que utiliza estos logotipos antes de decir de lujo, quería comprobarlo, porque no entiendo nada de coches, pero sí, de automóviles de calidad, ¿no? Lo que se hizo fue un détournement, es decir, un desvío, una introducción de un material ajeno en cuanto al texto, de las marcas comerciales, de modo que haya un grado de lectura, digamos, cero, ¿no?, de la lectura apresurada, que enseguida, por la combinación de colores y de formas, vería los logotipos de esas marcas comerciales, ¿no?, y funcionaría, tendría esa lectura que sería perfectamente funcional. Pero un segundo grado de acercamiento que permitiría al lector de alemán, encima, lo que comentaba antes, como una resistencia a la interpretación, ¿no?, que haya una especie de esfuerzo que implique el reconocimiento de quien lee, de su responsabilidad en la construcción de ese significado, ¿no?, de su inevitable implicación. El texto dice Laufet, Bruder, Ereban, que es un verso, prácticamente creo que es las primeras palabras del himno de alegría, esa palabra, ese verso, ¿no?, vinculado a esa oda a la paz y a la fraternidad,
universal, que significa el poema de Schiller. Sí, bueno, comentas estas que son de aquí, luego pasamos ya Vale. a la siguiente. En este par de obras, la de abajo pertenece a esa misma época, ¿no? Que es la de los años 80, en la que se sigue remitiendo a a ese trío de elementos: la materialidad de la pintura, cuya funcionalidad ya he comentado, la referencia a la construcción de un texto a partir de cita. Es una cita, tanto una cita en el sentido del texto, que esto vagamente yo creo que procedería de un texto situacionista, ¿no? Una vida cotidiana críticamente transformada sería lo que diría, y la cita visual de los logotipos comerciales con que se construye llamémoslo verso, sí. Serían ese triángulo en el que pivotaría la construcción de la obra, ¿no? Pertenecería a esa serie. La otra, la de arriba, la de la fotografía, ya pertenece a otro tipo de trabajo, en el que todavía hay una cierta materialidad, ¿no? Que sigue funcionando como reclamo de defensa a la hora de considerarse no una práctica ajena a lo que está reclamando todavía la interpretación de lo que se está mostrando como arte. Si las letras que acompañan la fotografía están todas pintadas también, están pintadas además con óleo, insisto en esa cualidad del óleo que digan, oye, ¿cómo no va a ser arte si está hecho con óleo, ¿no? No puede ser otra cosa. Y la fotografía pertenece ya a un tipo de trabajo de archivo en el que, digamos, continuo todavía, ¿no? Es decir, seleccionando continuamente elementos imágenes, textos, lemas, que al ser percibidos de modo contextualizado en los medios de comunicación masivos, pasan directamente al olvido, ¿no? Esto si hay algo que caracteriza nuestra época, y más todavía que esta, que es de los años 90, en la actualidad, yo creo que el concepto de lectura prácticamente ha desaparecido, ¿no? A la velocidad que consumimos, ¿no? Que ojeamos, sería quizás la manera. Entonces, el reunir ese material de archivo y volver a contextualizarlo es lo que nos permite digamos, entender qué estaba sucediendo en ese momento. Yo siempre hago la broma de que cuando leemos un periódico de hace 10 años, cuando entendemos lo que estaba diciendo, ¿no? ¿Qué visión del mundo se estaba construyendo en ese momento que nosotros no la percibimos mientras lo ojeábamos tomando un café o una cerveza, ¿no? Me parece que ese trabajo de archivo es fundamental a la hora de poder entender esas imágenes que consumimos prácticamente sin interpretar, sin leer, ¿no? Como toda esta serie de ahora el archivo es infinitamente mucho mayor, claro, con la deriva que ha tomado la función política, ¿no? Como una especie de campaña electoral permanente en la que no hay empacho en disfrazarse de lo que sea y aparentar como que está desde sirviendo hamburguesa, arando, ordeñando una vaca, lo que sea, ¿no? Parece que, pero debe tener alguna misteriosa función, ya que si no, no lo harían, suponemos, ¿no? Perdón, que no he comentado el texto porque se ve. Claro. El texto está construido a partir de dos. Dale, Rogelio. ¿Y yo lo pago? Ya. Oye, te empiezo a entender. El texto está construido a partir de dos expresiones en inglés muy comunes, ¿no? Que en castellano se traduce literalmente como
mi hogar está donde está mi corazón, ¿no? Y otra que es donde cuelgo mi sombrero está mi hogar, ¿no? Sería un cruce de esas dos expresiones. Pues seguimos. Bueno, mira, me voy a saltar voy a hacer dos secciones de golpe, ¿vale? Para que veas de la capacidad de resumen. Los podéis interrumpir cuando queráis. Por un lado, entender. Por un lado, el hecho de que Rogelio entiende su obra como si estuviese en mitad de un sistema de sistemas de significado, donde en las fisuras de sus temas, en los decalajes de sus temas, es capaz de construir, primero, el hacer visibles cosas que no se ven, el hacerlos patentes. Es como si de algún modo, a veces me recuerda, viendo tu obra, me recuerda el libro de Barthes, El Imperio de los Signos, donde él va a Japón, no entiende japonés y le parece todo extraño, pero una extrañeza, una alteridad que no le impide el entender ciertas cosas. Esa distancia que tú decías del periódico de hace 10 años, que de algún modo ha perdido la actualidad, y esa especie de extrañamiento creo que está ahí, y creo que está hecho precisamente porque cruzas cosas que aparentemente no tienen nada que ver, porque tienes estrategias distintas, como mezclar un formato de revista con distintas, y no tanto el hecho de que haya un fetiche alrededor de Boyce, del gran artista, o la cosa de Duchamp. O sea, de hecho hay un extrañamiento y hay algunas cosas en común, o sea que trabajar en los signos como un sistema de sistemas creo que es importante. El archivo, que creo que también es característico, además creo que también es importante. Sabéis que hay una retórica del archivo. Tú, que yo sepa, no haces un atlas, no los muestras, o sea que no hay un fetichismo del archivo, cosa que es importante, y cosa que tiene que ver con otro elemento, y era el siguiente punto, que es un elemento que creo que es fundamental en la obra de Rogelio, y es que no trabaja aislado. No hay otro problema, digamos, del arte contemporáneo, de la crítica contemporánea o de la política de izquierdas contemporánea, que es una cierta melancolía de izquierdas. Es como decir, no se puede hacer nada, es casi imposible, vamos simplemente a tratar de mostrar las contradicciones. Esto es lo que hacía, por ejemplo, Hamlet Labastida, artista ahora popular porque está encarcelado en Cuba, donde creo que obviamente que la revolución es imposible. Lo único que trata de hacer es mostrar las fisuras de la revolución. Creo que en Rogelio hay un elemento que es más, digamos, que da un paso más allá. No es simplemente una cuestión, digamos, de crítica, sino que hay un elemento de pensamiento institucional, y eso tiene que ver con el hecho de que no trabaja solo. De hecho, muchas de tus obras, sobre todo a partir de un cierto momento, surgen a partir de talleres, a partir de procesos largos. Las decisiones no se toman simplemente porque ha sido una decisión tuya, sino porque es un trabajo compartido, y eso que tiene que ver con aquello que Deleuze y Guattari decían, que resistencia, revolución no podían ir, no solo tenían sentido cuando iban acompañadas de proceso instituyente, de pensamiento institucional. Eso creo que existe en Rogelio. Eso es lo que hace que su trabajo se despliegue en diversas dimensiones. Una de ellas es el crear inserciones en el sistema de signos, que tiene diversas tipologías. Ahora hablaremos, digamos, de la parte más colaborativa, pero ahora te quería preguntar, digamos, qué tipo de tipologías, cómo las escoges. En este caso son inserciones que tienen que ver con graffiti, que tienen que ver con elementos urbanos. En otros casos son
señales de tráfico a las cuales les das la vuelta, o en este caso es literalmente un kiosco, es un mobiliario urbano al cual tú le has dado otra interpretación. Primero quería comentar que Hamlet La Bastida lo conozco desde principios de los 2000, donde tuve oportunidad de estar un par de veces en La Habana y participar en un proyecto que había organizado Tania Bruguera, que se llamaba la Cátedra de Arte de Conducta. Y prácticamente se trataba, lo simplificaré mucho, de hacer arte con nada, ¿no? Porque no había posibilidad de imprimir o era muy difícil encontrar material para producir arte. Entonces se trataba de buscar alternativas. Hamlet es uno de los chicos de los que más me interesaron, porque trabajaba pues con un recorte, con una fotografía de los años 60 o con un póster de los años 60 que había encontrado, y con eso trabajaba durante 6 meses o un año, porque lo desmenuzaba su significado hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Porque la gran diferencia con los ejemplos de prácticas artísticas de Europa o de Estados Unidos que yo les mostraba es que allí no fluía la información, no había ese material. Entonces, cuando te encontrabas un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Pues lo analizabas con un detenimiento que yo creo que es precisamente ¿cómo diría? La mayor contradicción a la hora de evitar la transformación del régimen político. Porque a falta de información, ¿no? Entre comillas, la gente lo que tiene son recursos interpretativos, herramientas de una calidad alucinante. Es decir, con muy poco material trabajan con muchísima agudeza. Algo que antes lo comentaba hace un momento, que nosotros ya hemos perdido. Porque si vemos algo que nos parece fascinante, dentro de mañana será otra cosa la fascinante, o esta tarde, o esta noche, o dentro de 5 minutos. Es decir, somos incapaces de mantenernos frente a algo, ¿no? Y si pensamos en el notición de hoy, el de ayer también lo fue, de la misma intensidad además, ¿no? Entonces, me parecía que la gran diferencia la daba ese aislamiento, ¿no? Que es también el que tú intentas proporcionar. Antes han mencionado el término extrañamiento, que a mí me parece fundamental. El término extrañamiento lo aprendí precisamente también. Antes no dije que yo lo que estudié fue lingüística, es decir, soy filólogo. Y todavía en la segunda mitad de los 70, pues el estructuralismo seguía siendo la referencia, ¿no? Al declive, pero son los formalistas rusos los que acuñan el término de extrañamiento o de desfamiliarización, que ellos llaman en ruso ostranenie. Eso es lo que ellos definen que es lo que caracteriza a la poesía o la literatura. Es decir, lo que antes yo llamaba una resistencia a la interpretación. Nosotros utilizamos un lenguaje que es el mismo para dar una noticia, o el mismo que utilizan con sutiles diferencias los abogados, ¿no? Mucho más opaco porque hace falta, porque eso vale dinero, esa terminología vale dinero y hay que pagarla, ¿no? Pero es el mismo que se utiliza para la poesía. Es decir, en el mismo diccionario están todos esos términos. Lo que defienden los formalistas rusos, que es una escuela lingüística, es que el extrañamiento de esos recursos familiares. Lo que yo estoy intentando todo el rato en estas obras es utilizar un léxico familiar, un léxico común, un léxico cotidiano, unas imágenes que inmediatamente van a ser reconocibles,
¿no? Ya sea la portada de una revista, la fotografía de un gran artista, un logo comercial, etcétera, o incluso la resonancia de un verso más o menos popular, pero someterlo a un giro que provoque una interrupción o por lo menos un retraso en ese flujo de interpretación en el que estamos rodeados continuamente. Esa sería la idea básica, que por otra parte, eso insisto siempre, es el mismo que utiliza la poesía popular, incluso con los accidentes que la tradición oral incorporaba, ¿no? A ver, lo que en la tradición de los músicos y de los cantantes se llama una morcilla, es decir, meter un elemento que facilita que el verso siga teniendo las 8 sílabas que tiene que tener, aunque no venga muy a cuento, ¿no? Pues cito solamente un ejemplo, porque precisamente está grabado en un disco, ¿no? Es un tango que canta Camarón de la Isla, está en directo, está registrado, está grabado, y hay un verso que dice: era una tarde de abril cuando ya llegaba el alba. Tiene sus versos, su medida, pero está describiendo algo absolutamente imposible, a no ser que sea una juerga de esta que empieza y no sabe cuándo acaba, ¿no? Pero esos elementos maravillosos, ¿no? Aparecen precisamente bajo la apariencia, o cuando no son realmente, errores, la errata. A mí el extrañamiento y la errata me parece que son unos elementos fundamentales a la hora de encontrar las fisuras en la cotidianeidad, en el discurso previsible, etc., ¿no? El accidente, la errata o el extrañamiento buscado. Yo ahí me gustaría introducir entonces, bueno, esto ya es, en todo caso hablamos de que si no, Yolanda me riñera, si no... No, yo te lo cuento ahora. Pero te introduzco otra cosa. Tú que tienes bolígrafo, toma unas notas y ahora me lo que dejamos... lo que dejamos... Es que a propósito de lo que has dicho, me interesaba introducir esto. Que es, obviamente, hemos hablado de la ciudad del espectáculo y hemos mencionado Guy Debord, situacionismo. Ahí hay una imagen muy famosa de Guy Debord. Aquí hay una... que la fecha está equivocada, porque ahora se lo decía Rogelio. Yo creo que es anterior y hay una razón por la que es anterior, porque creo que a partir del 18 la gente ya no mira la Gioconda, se hacían selfies, entonces estaban al revés y por tanto es de otra época, pero sí lo que quería mostrar es, digamos, ese sistema, está inmerso en un lugar, que es la ciudad del espectáculo, a diferencia de la ciudad moderna que estaba centrada alrededor de la fábrica, y luego la ciudad era el lugar, digamos, del ocio. Ahora no hay separación porque el ocio se ha convertido en una fábrica. Entonces hay una serie de artistas que son los situacionistas, que se cuestionan todo eso, generan una serie de estrategias como son las psicogeografías, que de algún modo las cartografías, los desvíos, las derivas, que de algún modo también retomas y desarrollas, que cuestionan como Asger John y Pino Galizio, porque de hecho el situacionismo empezó, y esto ya no es tan, digamos, conocido, o no tan generalmente conocido, de hecho no empezó en París, empezó en Alba, un pueblecito que está a unas horas de Torino, donde el alcalde era Pino Galizio, invitó a sus amigos, llegó en algún momento también Asger John, Constant, y en algún momento llegó Debord, y lo que querían cuestionar, de hecho, era una reacción a una Bauhaus que quería hacer Max Bill. Ellos no querían hacerla, querían hacer otra cosa. Curiosamente, ahora la Unión Europea está empeñada en volver a hacer otra nueva Bauhaus, me parece que es una cosa que se va retomando. Y entonces algunas de las estrategias que tenían era, como el caso de Asger John, coger un cuadro medio kitsch de una persona que está mirando París de noche, la noche como el lugar donde, digamos, los poetas todavía antes se podían refugiar en los burdeles, y hacer esta cosa de este Pollock ridículo casi, digamos, para cuestionar el papel de una cierta vanguardia y posicionarse en otro lugar que no es estar separado de la sociedad. O Pino Galizio,
que hacía estas pinturas que parecían también informalistas, pero que las vendía por metros, las cortaba y las vendían por metros. Ahora, curiosamente, para exportar de Italia un metro de esta pintura necesitas 40, bueno, de hecho no se pueden sacar casi porque son patrimonio, con lo cual se ha convertido en todo lo contrario de lo que ellos querían. Entonces, la pregunta es en todo esto, porque todo esto funciona a base de la sobredeterminación, a base de la parodia de lo que tú has dicho, del extrañamiento. El problema es cuando te extrañan ya cuando digamos, con lo que te enfrentas ya es un extrañamiento, cuando lo que te enfrentas ya no es con un Picasso que lo manchas, sino con la mancha misma. De hecho, una cosa que fue muy chocante el 6 de enero fue las sordas trampistas entrando en el Capitolio, pero lo chocante no era que entrasen, lo chocante es que una vez dentro no sabían qué hacer. Ya os acordáis que muchos básicamente consistía en hacerse un selfie o poner los pies en la mesa de Nancy Pelosi. Y esto que parece una broma, de hecho es da bastante miedo, porque implica que estamos en otra forma de fascismo distinta. Cuando hablabas de los rusos, obviamente muchos de ellos se referían a unas formas de autoritarismo de una época, pero que era tremendo, era brutal, las reglas del nazismo, del fascismo, consistía en que había una serie de enemigos, fuesen judíos, fuesen homosexuales, fuesen rojos, fuesen que había que exterminarlos. Entonces había que hacer una guerra hasta que se exterminaban. Hoy en día es mucho más problemático, porque cualquiera puede ser un enemigo, y lo vemos en política, un día es una cosa y el día siguiente lo contrario, porque lo importante ya no es destruir al enemigo, sino que es la guerra, es mantener continuamente una maquinaria de rapiña. Eso lo estamos viendo de algún modo, lo hemos visto en las ciudades, está ligado, como está obviamente, el capitalismo financiero con el especulativo. Entonces, en ese contexto, obviamente una de las estrategias son mapas y otras, pero ¿cómo reaccionas cuando ya el extrañamiento ya no es cuando haces algo y te ofrecen, te dan la medalla, bueno, a ti no te la darán, pero casi te darían la medalla de honor de Málaga? ¿Cómo reaccionas? Vale, sí. Vemos, ¿vale? Como Por la imagen del kiosco de Pío Rambla, porque lo podemos asociar con esto. Hay un momento, no sé cuánto podríamos datarlo, en que hay la célebre cita de Lautréamont, que los surrealistas consagran como la fórmula de lo mágico, ¿no? Que es aquella que habla del encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disecciones, ¿no? Algo completamente inesperado, completamente inaudito, se va a ir convirtiendo en una fórmula. En una fórmula que va a ser la que rige de la producción de arte contemporáneo más popular quiero decir, la de más éxito mediático y de mercado en estos momentos, ¿no? Pues pensemos en el perrito gigante de Jeff Koons hecho con flores, en los globos, que no son globos, sino que son acero inoxidable de Jeff Koons también, o es decir, ese tipo de producciones que son las favoritas de los medios de comunicación masivos, ¿no? Por lo que sacan siempre la televisión de Arco, por ejemplo, también, ¿no? Siempre hay una cosa que es buscar un pequeño escándalo que efectivamente está tan codificado que no rompe nada. Y no rompe nada porque, decía que ya no sé exactamente cuándo datarlo, la ciudad en la que vivimos, no solamente el espacio físico de la ciudad, sino la iconosfera en la que vivimos, que está abrumadoramente dominada por
la publicidad comercial se basa en esa retórica de la interrupción. Cuando los surrealistas, cuando los Dada están proponiendo interrumpir esa cotidianidad anodina y para los burgueses, existía ese tipo de orden jerárquico en la ciudad y en la percepción del mundo. Nosotros ahora vivimos digamos que el contexto está construido a base de ininterrumpidas interrupciones, un contexto de interrupciones total. Esa es la característica de la ciudad espectáculo, ¿no? En la que no hay ningún tipo de lógica. Entonces, en ese sentido, digamos, el no echar más leña al fuego de ese espectáculo me parece que pasa por intentar buscar una lógica de una mínima continuidad y que no implique una reivindicación reaccionaria del orden previo, ¿no? En ese sentido, tanto los mapas que las cartografías experimentales que vamos a comentar ahora, como determinadas intervenciones en el espacio público, yo siempre me he negado a participar en esos eventos como la Noche en Blanco o festivales donde el contexto, un determinado contexto urbano es temporalmente transformado en museo. Es decir, no van a interrumpir nada porque lo que está sucediendo en ese contexto de la calle es un evento, digamos, un museo al aire libre. Entonces se trataría de buscar una especie de línea roja subyacente que nos cuente lo que el relato oficial ha sellado. Tanto el relato oficial del Estado como el que exige el capitalismo contemporáneo, que es este espectáculo de ruptura, explosiones inconesas, etc. Una excitación permanente. Estas imágenes pertenecen a la Plaza de Virrambla, un centro histórico potentísimo en Granada, hasta hace muy poco, en que prácticamente no es un espacio accesible, que está completamente rodeado, como podéis ver en esta propia ciudad, rodeada de terrazas de cafetería. No funciona ya como un espacio público, hasta tal punto que estos kioscos, que eran kioscos de flores, tampoco ya funcionan. Entonces, uno de estos kioscos vacíos, con la colaboración, o por invitación más bien, del Centro José Guerrero, que querían dedicarla a un espacio de experimentación artística. La primera propuesta fue esta, en la que lo que se proponía era utilizar los espacios publicitarios del kiosco, ¿no?, en colaboración con la empresa que lo llevaba, la Policía Comercial en exterior, para hablar del sitio. Porque cuando yo lo comentaba con amigos granadinos, voy a hacer un trabajo, y dice, yo por ahí ya no paso, nadie pasa por el centro de la ciudad. Es decir, el centro de la ciudad se vende ya con el mismo protocolo turístico, no hay otro, que el del extranjero. Nosotros, la mayoría de los habitantes de la ciudad, vivimos en la periferia y la visitamos en fechas señaladas y la consumimos del mismo modo que alguien que viene del extranjero o de otra ciudad o que viene a pasar un fin de semana. Se ha perdido ese vínculo de escenario de los ciudadanos. Entonces, en esta serie de paneles que iban cambiando cada 15 días, había una especie de relato fragmentario del propio lugar. Y partíamos de un hecho al que quería aludir ese logo de una pila de libros ardiendo. En esa plaza tuvo lugar la mayor quema de libros en árabe, escritos en árabe, indistintamente fueran religiosos, fueran escrituras de propiedad, fueran literatura, ordenada por el cardenal Cisneros después de la conquista. La idea era partir de un hecho concreto, ¿no?, de ese hecho histórico, y empezar a narrar la historia del lugar a través de esos soportes publicitarios, como este era el lugar donde también se celebraban los autos de fe, no era el quemadero, los quemaderos había uno, estaban más afuera, unos para herejes y otros para lo que ellos llaman sodométicos, que se ve que era un pecado tan grave que tenían un quemadero aparte, ¿no?
Es decir, hablar de un texto que habla de la quema de libros del siglo XV con imágenes de las quemas de libros, por ejemplo, del golpe de Estado de Pinochet en Chile, ¿no? O insistiendo en esa idea que comentaba antes de la errata, una fotografía o un grabado, pero con un texto que no funciona como un pie de foto, sino como a primera vista, como una errata, y que obliga a quien lo está leyendo a que repiense, como decía antes, su implicación en la construcción de ese significado. No, en principio parece completamente una errata, un error, ha habido una equivocación, pero cuando lo lees dos veces, cuando descubres que hay un vínculo que era el que tú no habías previsto de antemano, ¿no? Esa sería la idea de no hacer un trabajo, digamos, la diferencia con una actitud ya sea cínica o derrotista, en el sentido de que no hay nada que hacer. A mí me parece que el territorio del lenguaje, el territorio de la forma, es un campo de litigio fundamental a la hora de plantear cualquier posible transformación social, ¿no? No vale cambiar solamente lo que podríamos llamar, si es que eso fuera todavía aceptable, el ámbito del discurso, el ámbito de los contenidos, ¿no? Como si las formas no fueran la única manera que tenemos tanto de expresarnos como de recibir cualquier tipo de mensaje, es a través de las formas, por lo cual me parece que es un territorio que normalmente se despacha mirándolo por encima del hombro como formalismo, ¿no? Y me parece que tiene muchísima más trascendencia el arte hace mucho tiempo, que no refleja la realidad, sino que la construye. Hablando de construir, digamos, en esta realidad que nos construyen, para mí tú con tus cartografías has hecho, digamos, máquinas de guerra, en el sentido de que son instrumentos, el sentido de los instrumentos que nos permiten, de algún modo, de construir el aparato en el cual estamos, y de construirlo en la sociedad que estamos de un modo no solo discursivo, sino prediscursivo, postdiscursivo, porque hay una cosa que, si nos da tiempo, veremos antes, y que tú en alguna charla de las que has dado sobre Picasso y Málaga, hay elementos que no son, ya que son, digamos, en el caso de Picasso y Málaga, hay una auténtica construcción casi de un santoral de elementos que son afectivos, que son incluso totalmente absurdos, pero que la gente se acaba creyendo, como lo que mencionábamos de que alguien había descubierto el cráneo de Picasso, el verdadero cráneo de Picasso, cuando tenía 4 años. Entonces es como, y de hecho luego iba a mostrar una diapositiva donde estamos llegando a una especie de, igual que en la Edad Media había un tráfico realmente importante de reliquias, porque eran bulas, y era una economía muy importante. En estos momentos hay un tráfico también bastante importante de museos Picasso, de artes. De hecho, aquí ponía al lado los museos Picasso que hay en Europa y las reliquias que hay de Santa Teresa, y la verdad es que es increíble la coincidencia en muchos casos. Entonces, lo que me interesa, una cosa que realmente creo que es importante de tu trabajo, que además es colectivo, son estas cartografías, que además luego son instrumentos que pueden utilizar digamos, los colectivos con los cuales trabajas. En el caso de Valencia trabajaste con Salvem Lortas, y que permite ver todas estas contradicciones, como el proyecto de Sociópolis que hizo Vicente Guallart y otros, donde incluso creo que había, si no recuerdo mal, una voluntad de tener a la huerta como la identidad, cuando al mismo tiempo se la estaban cargando. Entonces, ver todo eso, o ver cosas que durante bastante tiempo desde instancias oficiales se ocultaban, como el accidente del tranvía durante bastante tiempo, del metro, es algo que está en estos trabajos. Y realmente lo que
lo que es sorprendente y creo que es una de las cosas realmente muy importantes en tu trabajo es cómo cada mapa, este es el de Valencia, aquí está México, aquí está en Lima, este es el de Roma, son realmente distintos, son máquinas que son específicas para un lugar concreto. Si quieres escoger una o me gustaría saber cómo llegas a las diferencias entre un mapa y otro. Vale, bueno, comentar un par de cosas. Primero, el mapa es un ejemplo extraordinario de cómo se puede revertir la función habitual que tiene un dispositivo, ¿no? Un mapa es una herramienta de control social. En fin, nosotros nos imaginamos el mundo que no podemos ver, ¿no? A través de cómo los mapas lo han representado. Si, pensar, es una pena que no tengamos la imagen del mapa del mundo que nosotros vemos en los libros escolares, en la agencia de viajes, el mapa que utiliza Google. Es un mapa elaborado en la edad de oro del imperialismo y del colonialismo. Es un mapa en el que Europa está en el centro del mundo. Europa no está en el centro del mundo desde hace muchísimo tiempo, en el sentido de que la proyección de Peters demostró ya en el siglo XVIII que el centro del mundo, como su nombre indica, pasa por Ecuador y pasa por el Congo. Pero eso es absolutamente inaceptable desde el punto de vista del eurocentrismo, ¿no? Si nosotros no podemos... Entonces hay una deformación del tamaño que tienen los continentes, como Groenlandia es mucho mayor, aparece como mucho mayor que África. Eso no es en absoluto inocente. Eso nos construye una visión de nuestra importancia en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede...? Al mismo tiempo que es un instrumento de control, es decir, un mapa nace como parte de la organización de operaciones militares, ¿no? De control del territorio, etcétera, pero al mismo tiempo un mapa tiene unas cualidades que por ejemplo, hubieran sido muy útiles para las propuestas de la literatura de las vanguardias heroicas, ¿no? Un mapa no tiene un principio y un final, no tiene una puerta de entrada y de salida, a pesar de que son muy autoritarios. Nosotros siempre que trabajamos en los talleres lo primero que hacemos es coger los mapas turísticos y los mapas oficiales, ¿no? Y vemos cómo hay ya, quién ha seleccionado cuáles son los monumentos que hay que ver en Roma o en Málaga o aquí. Hay unos lugares a los que hay que ir, y eso, ¿quién los ha elegido? En el trabajo de Roma encontramos una publicidad de los años 70 fantástica que anunciaba una enciclopedia. Decía, imagínate una enciclopedia de la que hemos quitado todo lo que no te hace falta. Tan verdaderamente maravilloso, ¿no? Como se te ofrecía como un servicio, como un favor que alguien te hacía, que te había construido ya lo que te hacía falta y lo que no te convenía, ¿no? Que era una pérdida de tiempo. Entonces, un mapa al mismo tiempo es un dispositivo narrativo completamente, radicalmente otro. Puede ser radicalmente antiautoritario, en el sentido de que no hay un relato escrito de antemano. Tú no sabes por dónde va a entrar, por dónde va a salir. Es más, puedes hacer un recorrido al azar. Puedes, por el mapa y en la propia ciudad, voy a girar a la derecha cada 3 calles y a la izquierda cada 2. Y hacer un recorrido que nunca habías hecho en tu vida. Entonces, nosotros lo que proponemos es una geografía, y una geografía que podríamos llamar, entre comillas, poética, en el sentido de que los geógrafos la van a rechazar radicalmente, porque lo que vamos a buscar van a ser repeticiones, recurrencias, permanencias. Aquí pasa algo, como en el caso de la plaza de Birrambla. Este sitio, aquí pasan cíclicamente pasan las mismas cosas, ¿no? Y nosotros buscamos
una manera que también los historiadores condenarían como inaceptable, como no científica, de buscar como fisura entre esos distintos planos cronológicos y ver una continuidad que el relato de las ciencias sociales sancionado ha ocultado por completo. Estamos buscando otra especie, otra racionalidad, ¿no? Pues el relato de los grupos sociales silenciados, de los grupos sociales marginados, excluidos, o cuya historia se ha tergiversado, ¿no? Estamos buscando y tejiendo otro tipo de relato para los cuales el mapa nos parece un hallazgo fundamental. En el caso del trabajo de Roma, por ejemplo, me centré en él, de Roma, que es una ciudad prototurística, una ciudad turística de antes de que exista el turismo, ¿no? Los peregrinos ya eran turistas y ya se vendían souvenirs y ya había hoteles para peregrinos, etc. Es una ciudad que es turística desde siempre. Cuando buscamos los mapas turísticos con el grupo de investigación, descubrimos que se repiten los mismos lugares que cuando yo digo la palabra Roma, se nos vienen a la cabeza. Se nos vienen una serie, como una docena de lugares. Eso es Roma. Entonces nos planteamos qué está dejando fuera ese mapa, qué es lo otro, ¿no? Porque todos están circunscritos a un momento histórico, ¿no? A la Roma clásica o al barroco, a la edad de oro de la Roma de los papas. Entonces nos detuvimos en un hecho muy significativo. Hay un trabajo de una artista estadounidense, Sarah Chatsworth, que se llama Historia Moderna, creo, sí, Modern History, en el que utiliza todos los periódicos que salieron, que se publicaron en el mundo el día que la Brigada Roja manda la foto que demuestra que han secuestrado al presidente de la democracia cristiana, Aldo Moro. Entonces ella hace una obra en la que borra todo lo demás, solamente deja la foto de Aldo Moro y comprueba y deja la cabecera del periódico para ver qué importa, cómo en Italia prácticamente ocupa la página, en otros países europeos más pequeña y en Australia es una foto que no aparece ni en la portada, ¿no? Es un hecho muy minoritario. Nosotros decidimos interpretar esa fotografía como un monumento que ocultaba todo lo demás. Y lo descubrimos precisamente cuando propusimos eso. Vamos a mirar qué otras cosas pasaban ese día. Ese mismo día fue asesinado un militante antimafia que tenía una radio antimafiosa una radio alternativa, militante de la extrema izquierda, Pipino Impastato es su nombre, y es algo que aquí desde luego todos ignoramos, en Italia también la mayoría de la gente, como el secuestro y el asesinato de Aldo Moro funciona como una especie de imagen pantalla que camufla, oculta, simplifica toda la complejidad de esa época. Toda la complejidad de esa época porque en ese momento histórico es donde nace la segunda ola de feminismo, como la conocemos ahora, es donde nace el movimiento medioambientalista, es donde es el momento cumbre de la antipsiquiatría, es decir, la desaparición de los manicomios, aparece en las radios libres, aparece en las televisiones privadas, es algo que cuando empiezas a hacer la numeración se te ponen los vellos de punta. Coincide en torno al año 77, en el momento cumbre de la lucha feminista se legaliza el cine X en Italia. Es como hay todo un trenzado de acontecimientos que, insisto, como antes comentaba, en los periódicos de la época no se percibían que se estaba construyendo en ese momento, ¿no? Tiene también lugar, por supuesto, la decisión definitiva entre el movimiento estudiantil, la izquierda alternativa y el mundo sindical, el Partido Comunista, etc. Es decir, es un momento clave que está completamente oculto por la sombra de esa fotografía monumental y de ese lema
con el que la historia y los medios de comunicación despachan todo ese periodo, que son los años de plomo, la violencia armada, el terrorismo, ¿no? Sí, sí, es eso. Es ocultamiento, pero es criminalización también. De hecho, el caso de Toni Negri sería evidente. Claro, bueno, De Toni Negri, uno de los personajes, porque lo más interesante de este periodo, de la crisis del 77, es que había muchos supervivientes. No es trabajar como la memoria histórica de la Guerra Civil Española. Y los supervivientes discuten como si eso hubiera sucedido ayer. Es una cosa completamente viva, completamente no cerrada. Es algo verdaderamente extraordinario. Y uno de los personajes más lúcidos con que nos encontramos fue con Nanni Balestrini, que es un poeta experimental y un teórico de la autonomía obrera, que también fue acusado, como Toni Negri, del asesinato de Aldo Moro. Todo el mundo fue acusado del asesinato de Aldo Moro. Es decir, el secuestro y el asesinato de Moro sirvió para que el Estado respondiera como una máquina arrolladora que acabó con toda esa complejidad y de esa riqueza cultural, ¿no? De ese cultural, social, todo ese experimento social que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, lo interesante a nuestro juicio era intentar recuperar algo que estaba detrás de un muro prácticamente infranqueable, ¿no? Del mismo modo que nosotros la lectura que hacemos, y eso todavía está, el Reina ha hecho un acercamiento a esa lectura en el caso de los 70 en España, ¿no? Con la exposición de, ¿cómo se llamaba? No, sobre todo con la de, ¿cómo se llama? Dios mío. Este escritor gallego que vive en Estados Unidos, investigador. Germán. De Germán, claro. Sí, sí. es decir, que se está intentando hacer se está intentando hacer un acercamiento a una lectura que de una época tan rica como el resto de Europa, pero que aquí ha sido simplificada con el relato de la transición. Todo lo hemos leído en clave de franquismo, del final de la dictadura y de esa lucha de, como decía Vázquez Montalbán, esa lucha o ese encuentro de debilidades, ¿no? Más que de fuerza, ¿no? De debilidades. Y lo hemos leído en una clave demasiado ombliguista, demasiado local, cuando hay un montón de planos muy ricos como del resto de Europa, porque lo que sucede en ese momento es también la crisis del capitalismo industrial como en el resto del orbe que conocemos. Sí, esa poética era de la colección, era Poéticas de la Democracia. Que eso me lleva... ¿Tenemos todavía 5 minutos o sí? Entonces voy a tratar de resumir el 4, el 5 y el 6 que tiene que ver con... Sí, hemos visto la ciudad, pero el otro problema es cuando la ciudad se convierte en un museo. Estábamos tratando de escapar del museo, pero ahora ¿cómo escapas? Aquí en este caso hemos pasado, esto era una exposición que se hizo en Barcelona cuando, digamos, había todo aquel momento de embellecimiento de la ciudad, de construcción de una imagen de la ciudad extravertida, de atracción a los turistas, mucho antes del turista go home, por supuesto, y mucho antes de la pandemia, que es otra cosa, donde incluso se pasaba de los monumentos decimonónicos, donde se construía, se erigía un monumento a alguien que había hecho algo, y que obviamente eran monumentos que hablaban más de quién los construía, de que el sujeto que estaba representado, a ocurrencias de algún modo, como es una exposición la del medio de Rebecca Horn, pero vaya, sobre todo un artista que expuse y que admiro mucho, que considero que es un grandísimo artista, que son estos Fibonacci de Mario Merz en mitad del puerto olímpico, sin ningún sentido, además declarado por él mismo, que le da, pues es realmente una ocurrencia, cuando cualquier cosa se puede convertir en un gesto
donde la ciudad se acaba convirtiendo en una especie de esteticismo, además medio tonto, y pues es que además la tontuna va acompañada en general de estas cosas, y cuando la ciudad se convierte realmente en un museo. En Venecia luego finalmente se paró, pero hubo una intentona de que hubiese tornos en la ciudad, al igual que en un museo, para que entrase y saliese la gente. Entonces, cuando la ciudad, o como tu ciudad, o la ciudad en la cual estás más cercano, que es Málaga, cuando se transforma todo en un museo, cuando no importa ya además los contenidos, digamos, más importante la marca que lo que haya dentro. Ya sabíamos aquello de que la historia, aquello de Marx, de que empieza como tragedia y se repite como farsa. Si los Guggenheim o los Louvre en Abu Dhabi, en Bilbao, ya de por sí son muy cuestionables, ya en una segunda generación realmente es casi como una caricatura. En ese caso creo que el trabajo de Rogelio tiene y ahí hemos coincidido obviamente en muchas ocasiones, como cuando hicimos una exposición con Timothy Clark, uno de los representantes de esta izquierda melancólica, que curiosamente no pudo ir a Málaga, y en lugar de hacer las actividades en el Reina decidimos en ese caso hacerlas en Málaga, porque Picasso es su obra, pero también es una marca. Era como hacer una fisura. La fisura era en la Casa Invisible, que hoy Rogelio se ha vestido para la ocasión, porque realmente es como una ruptura en esa estructura. Y en esas rupturas, en ese trabajar con el resto, en ese hacer que los monumentos dejen de hablar ya incluso de lo que tenían que hablar, y que ocurra como en Granada, donde y esto es una guía también que hizo Rogelio, donde en Ciudad Monumental uno de los, digamos, las esculturas del último siglo tienen joyas, como una hecha a la afición del Granada Club de Fútbol, porque estuvo no sé cuánto tiempo en segunda división y era el honor de haberse aguantado, o un monumento a la aviación por no se sabe qué, o a un torero, en fin, todo bastante kitsch. Lo interesante en ese caso, me parece, es el gesto que hace también Rogelio de volver a la institución, nunca se ha ido, de ir y volver, y de introducir elementos de la calle en la institución. Ahí también hay un elemento que tiene que ver con una cierta crítica institucional. Hans Haacke es la referencia. Durante un tiempo parecía que las exposiciones de Hans Haacke se enumeraban por las veces que habían sido canceladas, no tanto porque los contenidos fuesen nada del otro mundo, sino sobre todo por el hecho de que introducía algo que era tabú en un museo, que era información, era el elemento factual. En este caso es una pintura de Manet, y lo que hace es colocar todos los propietarios de la obra. Entre los propietarios hay de todo, hay gente que tuvo en los 30 relaciones con los nazis, pero en fin, tampoco había nada que no se supiese demasiado, pero es el hecho de introducir la información lo que es inadmisible. Y creo que eso es, digamos, ese reverso, como cuando hiciste la exposición sobre un elemento o un momento histórico de Málaga, tal vez ofuscado por Guernica, que es la desbandada, es el hacer, digamos, el introducir la historia en el museo es importante. Y luego otro elemento que es muy importante, no es tanto la información, pero es introducir la tienda en el propio museo. Cuando toda la ciudad se ha convertido en un museo donde se vende absolutamente todo, el introducir digamos, todos esos bibelots, esos
no como obra de arte, sino como un hecho, como una información. Creo que es un elemento radical, es un elemento de ruptura y de democratización dentro de la propia institución, y creo que es lo que lleva. Esta es una obra que hicimos, hicimos es porque es por la posición que hizo Rogelio en el Reina, y tiene que ver con la colonización. Es esa voluntad, y con eso yo acabo y te dejo, y te haré un par de preguntas para que concluyas, de decolonizar la mirada, de cambiar, digamos, nuestra forma de entender el mundo. Y en este sentido querría preguntarte, si pudieses hablar un poco de estos proyectos de Picasso, que obviamente es el gran. Además, ten en cuenta que igual el 23 se hace un jubileo Picasso, igual se descubren nuevos cráneos de cuando tenía 5 o 6 años. ¿Cuál son, digamos, tu posición? Y luego también, ya digo, esto que creo que es polémico en España y fuera, es qué se hace con los monumentos, qué se hace cuando los monumentos representan a alguien que significan aspectos como la esclavitud, se sacan y nos olvidamos de ellos. ¿Qué hacemos con el monumento a la afición del Granada, que tanto sufrió por estar en segunda división? Se cambian, ahora que están en primera, se suben a un pedestal. ¿Cuál es tu posición? Y luego, ya para acabar, porque ya estamos, ¿no? Hemos estado hablando, todo esto obviamente fue en el 19, fue antes de la pandemia. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Sabes qué te refieres? Seguimos hablando, yo creo que... Bueno, termina, pues ya no sé esto de Picasso igual. Concluyo yo. Me han hecho 4 o 5 preguntas, yo ya no me acuerdo. Bueno, de la que me acuerde. Respecto a los monumentos, recuerdo que hace unos cuantos años se convocó a un grupo de artistas contemporáneos desde el MACBA para para participar en un proyecto de reflexión en torno a los monumentos, ¿no? El proyecto se llamaba Nonument, haciendo un juego de palabras con la negación del monumento, ¿no? Como esa extravagante pervivencia de un género que se había dado por pervivencia y regreso con más fuerza que nunca, ¿no? Como zombies, ¿no? Un género que se había dado por desaparecido, ¿no? Cuando la escultura pública no tenía otra función más que decorativa, ¿no? De pronto aparece la pulsión monumental, ¿no? De transformar, por ejemplo, un fenómeno verdaderamente llamativo en una sociedad que ya no produce héroes, las víctimas se transforman en héroes. Es algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Y entonces se genera otra vez una gran cantidad de monumentos. Hay también otra pulsión por monumentalizar, por hacer como una especie de compensación simbólica de aquello mismo que estás destruyendo. Es decir, toda la costa de Málaga está llena de monumentos al pescador, ¿no? En lugares donde vivieron en algún tiempo y están rodeados por edificios de bloques de apartamentos, ¿no? Es decir, tú destruyes a algo y lo compensas, creas una especie de nostalgia de antemano, ¿no? Es decir, incluso no ya algo que has matado, sino algo que tienes previsto matar. Entonces ya le hago un monumento para compensarlo simbólicamente, ¿no? Entonces, en el caso de aquella exposición, nosotros trabajamos precisamente, digo nosotros porque trabajan en colaboración con otros. Quiero insistir en que pienso que ni el más misántropo de los artistas, de los escritores, de los filósofos trabaja solo. Estás trabajando básicamente con lenguaje. El lenguaje es un fenómeno colectivo por definición, social por definición, por más que a los críticos
le guste hablar de él, eso es una contradicción de términos absolutamente insalvable, ¿no? El lenguaje tiene una dimensión colectiva, toda la cultura tiene una dimensión colectiva, no existe si no es social. Y todos estamos en un diálogo permanente con la cultura que nos ha precedido, estamos en un diálogo o en una discusión acalorada con la cultura de tu época, y lo que tú estás produciendo va a servir, es decir, forma parte de un eslabón que muy pronto va a ser rechazada, reivindicada o puesta en cuestión por gente que está empezando ya a trabajar. Nadie trabaja desde cero, porque si estamos hablando de que es inevitable trabajar con lenguajes, ya sea lenguaje articulado o ya sea con lenguajes visuales, todo eso tiene una dimensión colectiva. Por eso siempre me gusta hablar en plural de estos proyectos. Nosotros trabajamos sobre el proyecto, precisamente sobre el monumento a Antonio López, porque ya había rumores, demandas de retirarlo. Nosotros pensamos, y no reivindicamos la permanencia del monumento por una ingenua consideración de estética de lo artístico, hay que conservarlo, sino porque nos parece que políticamente es mucho más eficaz mantenerlo y explicarlo y ponerlo a hablar, hacerle hablar, coger al monumento de la solapa y decir y obligarlo a que diga lo que sabe, que diga lo que oculta. Nos parece que eso es la manera. Lo otro se parece mucho más a la urgencia con la que los neodemócratas de los antiguos países de la órbita socialista se apresuraron a derribar todos los monumentos que recordaban la época soviética, ¿no? Borrar esa referencia. Es muy curioso que en España no se haya dado ese hecho, porque no ha habido una ruptura con ese pasado. Es decir, la derecha española reivindica por completo no ya la monumentalidad, sino toda la herencia ideológica de la dictadura sin el más mínimo pudor. Es un hecho completamente excepcional, porque lo normal es que haya una voluntad de limpiar el vínculo con ese pasado impresentable, solo que en España ese pasado nunca ha llegado a ser impresentable en un sentido, digamos, hegemónico. Nosotros lo que planteamos hacer con el monumento a Antonio López era convertir el espacio, hacer una convocatoria, porque tampoco pensamos que tú como artista tienes que dar una solución, sino poner en marcha un proceso en el que la verdadera dimensión del trabajo artístico se complete cuando sea utilizado como una herramienta para otros fines que tú ni siquiera te imaginabas. Nosotros queríamos convertir esa plaza, la plaza de Antonio López, y el lado del edificio de Correo, en un memorial sobre el colonialismo, sobre la esclavitud, que contara eso que el resto de la ciudad está hablando, pero nadie sabe leer. La ciudad entera está llena de estatuas, de edificios, hay todo un posible relato de la brutalidad colonial del sistema esclavista en la acumulación de capital que dio lugar a esa eclosión cultural que fue la Renesança catalana, que fue Gaudí, etc. Todo eso se hace con un dinero verdaderamente salvaje. Es decir, la frase de Benjamin acerca de la identidad entre una obra de cultura y un documento de barbarie es más evidente que en ningún sitio en la ciudad de Barcelona. Es decir, no, en absoluto, en principio, partidario de la efímera satisfacción de historia que nos daría el derribo de un monumento, porque está cegando la posibilidad de leer la complejidad de esa historia. Muy bien, hay 1000 preguntas, pero tenemos tiempo de hacer algunas para que el público siga. A mí me gustaría que contaras, si es posible, sobre todo en estos proyectos de intervención en espacios públicos, ¿no? ¿Hasta qué punto tienes después herramientas para controlar, o más que controlar, para saber, para conocer cómo ha sido la recepción de estas piezas?
en la ciudadanía y qué influencia puede tener en un momento determinado. Se trata de poner en circulación un signo cuya interpretación tú en absoluto puedes controlar. Es decir, hay una reflexión de un libro de los 70 de Gilles Odolphe que siempre traigo a colación en estos casos, que compara el valor, el significado de una obra de arte con el valor de una moneda, cómo va evolucionando a lo largo de su vida, de su existencia, desde el momento en que es acuñada, ¿no? Cuando se acuña una moneda se le da un valor, que es el valor oficial que tiene, pero hay procesos de inflación por los cuales esa moneda que valía para comprar 5 kilos de harina vale solo para comprar medio kilo, ¿no? Porque ha cambiado. O a lo largo del tiempo puede que caiga en desuso porque es sustituida por otra moneda, y en ese caso solamente vale por el material con el que está hecha, o puede que después de mucho tiempo quede solamente una y entonces vale muchísimo más de lo que valía. Y del mismo modo lo compara con la evolución del significado, el uso, la funcionalidad de una obra de arte, que va a ir cambiando de significado a lo largo de su existencia, ¿no? Va a ser o una obra de moda en el mercado del momento, por ejemplo, que luego va a pasar de moda, eso es cuando ese mito de que nos encontramos en un mercadillo un cuadro de un autor conocido, ¿no? O con el tiempo se convierte en una obra única, ¿no? Por distinto, o puede que valga solamente por el material con el que está hecho, ¿no? y se venda al peso. Todo eso, nosotros cuando ponemos en circulación un signo, no tenemos ninguna voluntad, porque sabemos que no tenemos ninguna posibilidad de obligar a nadie que lea lo que tú crees que estás diciendo, ¿no? El hecho de la comunicación no es tanto tan cargado de accidentes, que a mí más que otra cosa, no sé qué término le vendría mejor que el de milagro. Que seamos capaces, cuando yo estoy hablando y estoy seleccionando unos términos que creo que son los adecuados para que el oyente entienda lo que creo que quiero decir, ¿no? Si yo estoy fingiendo y inventándome por completo cómo será lo que el receptor tiene en la cabeza. Es decir, son tantos los accidentes que intervienen que no hay manera de controlarlo. Sin embargo, sí que en algunos casos, que son los que más satisfacción nos dan, son, por ejemplo, el caso del mapa de Lima, que se hizo en el 2002, que se centraba sobre todo en los lugares que habían sido escenarios de violencia, de terrorismo de Estado durante los años 80, durante la guerra civil que enfrentó a las guerrillas, sobre todo al Sendero Luminoso y al Estado, cómo fueron utilizados años más tarde por parte de la Comisión de la Verdad como un documento, como una especie de guía, es decir, utilizado como una herramienta que a ellos no le hacía falta en absoluto tener en cuenta que nosotros habíamos construido ese dispositivo bajo el paraguas que nos permitía que era una obra de arte. Cuando estábamos señalizando los lugares, ¿no? con unos signos que no habíamos inventado, con spray, la policía intervino alguna vez. Que eso, claro, pintar con un spray en una pared o en un suelo es un delito. Entonces habíamos conseguido que nos dieran un documento que explicara que aquello era arte. Entonces, ese paraguas del arte sirve precisamente, y solamente hay que sacarlo cuando viene la policía. Mientras más conviene que no se interprete como tal, que sea interpretable como una cosa que hay por allí circulando. En cuanto le ponemos el paréntesis de que se trata de una obra de arte, ya va a incorporar otros elementos de lectura, ¿no? Cuando más nos ha satisfecho un tipo de trabajo es cuando sabemos que alguien lo ha utilizado con otra finalidad e incluso ignorando su autoría.
personalmente, cuando he visto que algunas de las obras, como el Bienvenido, esto de la bandera de Europa, he encontrado que habían hecho una edición pirata a alguien que yo no sé quién, pues también me ha satisfecho mucho, ¿no? Pero que se ha conseguido poner un signo en circulación que la gente utiliza como una herramienta crítica, ¿no? Yo creo que una estatua con una mancha de pintura dice mucho más de la sociedad en la que está que o, por ejemplo, recuerdo haber visto en la Plaza Mayor de Salamanca, donde estaba el escudo el medallón de Franco, como estaba protegido con plástico para evitar que le cayera la pintura, y más que nada el tostón y el gasto que implicaba tener que estar limpiándolo continuamente. Entonces, que estuviera envuelta en plástico ya significaba, ¿no? Estaba informando de que había un desacuerdo, que había una disidencia pública respecto a la presencia de ese monumento. Me parece que eso habla más que el hecho de haberlo retirado por completo, ¿no? El asunto es que los políticos no entran en el juego, sí, y ellos siempre van a borrar la evidencia, sí, y a poner una evidencia nueva. Entonces, yo creo que esa lucha porque no se quite, sí, y no ocultar, yo creo que es importante. Os voy a contar un ejemplo que nos invitaron a mi compañera y a mí, que trabajamos sobre todo en el ámbito de los monumentos, pero siempre organizando talleres que nosotros llegamos como extranjeros y armamos un grupo de gente local que tienen unas informaciones, una referencia completamente otra que las que tú puedes haber conocido a través de lecturas, ¿no? Pero también tú como extranjero vas a ver cosas que los nativos por la cotidianidad han dejado de ver. Entonces se produce un cruce muy interesante, ¿no? Nos invitaron a Palma de Mallorca, donde hay un monumento fascista gigantesco dedicado al hundimiento del crucero Baleares, que es prácticamente el único barco que consiguió hundir la República de la flota golpista, y se convirtió en un monolito gigantesco en medio de la ciudad. El tripartito que gobernaba entonces había cometido el error de haber incluido en su programa que iban a derribar el monumento. Los defensores de su permanencia habían hecho el movimiento extraordinariamente acertado de defenderlo no desde el punto de vista ideológico, sino patrimonial. Y habían justificado el arquitecto que lo hizo, los dibujos, buscado todo tipo de datos que, claro, siendo la cultura, prácticamente la religión de nuestra sociedad, se había convertido en intocable. Entonces nosotros lo que proponíamos fue una solución que me parece que es la que sería extrapolable a cualquier conflicto en torno a un monumento. El derribo no puede ser físico, es decir, derribar. Y además, allí fue muy interesante porque con el carácter que tenía fálico el monumento, vimos enseguida las metáforas, ¿no? Es decir, la erección monumental, nunca mejor dicho, del vencedor, ¿no? Solamente es contrarrestada por la castración simbólica de quien lo derrota, ¿no? Había ahí un juego que nos parecía, vamos a abordarlo de un punto de vista de crítica del patriarcado, ¿no? Con esa simbología. Entonces lo que proponíamos es que el monumento solamente se puede derribar si previamente ha sido derribado, si previamente ha sido derrocado simbólicamente. Entonces lo que proponíamos era convertir el espacio en un lugar de memoria y empezar a hacer intervenciones, que no es que tú haces una intervención artística y te vas, sino que el sitio, convertirlo en un espacio de arte. No es patrimonio, no es una obra de arte, pues va a ser un espacio de arte. Y organizar un ciclo permanente de intervenciones, ¿no? Hacer convocatorias públicas que hagan hablar, como decía antes, que hagan hablar al monumento. La medida que se tomó a la hora de querer mantenerlo fue borrarle los elementos legibles fascistas, ¿no? Es
quitarle el yugo y la flecha, pero el monumento permanece. O incluso otra medida que ya era vergonzosa, que consistía en declarar un monumento a la paz. Este monumento quiere ser un monumento en contra de todas las guerras. Como puedes cambiar el pie de foto, no vas a cambiar el significado de una foto. Del mismo modo que nos recordaba una de las intervenciones más brutales que quizás probablemente conozcáis, que fue el monolito, la placa con la que Rita Barberá intentó despachar la fosa común que hay en el cementerio de Valencia. Una placa que dice, o que decía, porque creo que supongo que lo habrán quitado ya, era verdaderamente insultante: a la memoria de todos aquellos que dieron su vida por la España que creían mejor. Como si fuera... es un asunto muy fuerte, es decir, que haya esa incapacidad, que haya habido el desinterés tan grande desde el final de la dictadura por intentar explicar qué diferencia hay entre una dictadura y un régimen de libertad. Como que da igual, como si eres de Madrid o eres del Barça, ¿no? O como una cuestión de elecciones perfectamente legítima y perfectamente intercambiable. No había el más mínimo esfuerzo en el sentido de educación. Me parece que la única manera de intentar derribar un movimiento fascista es precisamente hacer un esfuerzo de educación acerca de qué significa eso. Cuando socialmente se perciba como que es algo inaceptable, entonces es cuando el monumento ya habrá desaparecido y cuando su derribo no despertará ninguna polémica. Pero previamente hay que hacer ese derribo simbólico, ¿no? Ese derribo en el interior de nuestra cabeza, es donde el monumento al fascismo sigue, o el monumento al esclavismo o a la barbarie colonial. Cuando viajando en un avión, en un tren o incluso en la consulta, esperando en la sala de espera del dentista, os habéis tenido que encontrar un reportaje sobre Málaga, que son reportajes, son publicidad camuflada de información. Ha salido pues, en el New York Times, en cualquier sitio, ¿no? Es decir, eso se compra. Desde hace muchísimo tiempo los medios no viven de lo que venden, sino de la publicidad que son capaces de contratar. A cambio de esa publicidad, pues se crea un relato y se crean unas cápsulas que no aparecen como publicidad, sino como un artículo que ha escrito alguien, que ni siquiera tenía que ir a la ciudad, sino que transcribe directamente, como en algunos casos he llegado a comprobar, el folleto que le han mandado, ¿no? En el caso de Málaga también, cuando me encuentro con algún amigo que me dice, hostia, está fantástica, ¿no? Hace una celebración, siempre le pregunto cuánto tiempo has estado. Y ha estado pues, un día, o ha estado un fin de semana. El gran éxito es que todo el centro de la ciudad se ha rediseñado para satisfacer a ese visitante transitorio, ¿no? Para satisfacer al turista. Yo la ciudad la abandoné en el año 2005, ahora vivo en un pueblo en la periferia, porque no se puede vivir. Es decir, entre los apartamentos turísticos que hay en el propio interior del edificio y la oferta del centro que ha girado por completo toda la economía de la ciudad hacia los servicios, pues puedes ver una exposición, puedes ir a un restaurante de cocina, fusión, asiático, no sé qué, pero no puedes comprar una bombilla o un rollo de papel higiénico, porque no, y digo, yo no tengo familia, pero la gente no tiene colegios para los niños, no hay ningún otro tipo de servicio. Se trata de una hiperespecialización de una determinada zona de la ciudad, de modo que eso es una especie de centro comercial al aire libre que con la etiqueta de lo cultural, de los museos, entre comillas, porque es un hecho muy revelador que la programación de los museos, la inauguración de nuevos museos, se presenta siempre en Fitur, que es la feria de turismo, no en otro sitio, ¿no? Málaga ahora mismo se vanagloria de tener más de 40 museos, porque cada cofradía en Semana Santa se ha
autoproclamado unilateralmente museo, sin colección, sin dirección, somos museo, ¿no? Entonces hay toda una política de creación de ese discurso a través de los medios, estos suplementos que aparecen por los viernes o los sábados de viajeros en la prensa y en las redes sociales, etcétera. Lo más grave de todo es que aquí han aparecido alguna cifra de lo que cuesta de alquilar una franquicia de un museo, una colección de arte ruso de San Petersburgo y los fondos de armario del Centro Pompidou, lo que cuestan y el beneficio que generan en la ciudad va directamente a la hostelería y a la hotelería, ¿no? A los hoteles y restaurantes. Pero el presupuesto es de cultura. Ese es el gran secuestro del relato y de la incapacidad del desarrollo de un tejido cultural local. Es una política meramente de escaparate, ¿no? Es decir, lo que se ha construido, lo que se llaman museos, son contenedores, son escaparates donde se exhiben lo que te van mandando, ¿no? La misma lógica tiene, es decir, no hay ningún museo que no sea así. El de Carmen Thyssen, el Picasso, que es un showroom de la familia Picasso, le va mostrando temporalmente lo que van sacando al mercado. El Pompidou lo mismo, el ruso exactamente igual. No, es decir, en cualquier momento hay otro, este es mi favorito, que se llama el Museo del Automóvil y la Moda, que es de un coleccionista portugués, pero todos están alquilados, allí no hay absolutamente nada. En cuanto no convenga el contrato, el trato, que es el mismo que hace Carmen Thyssen con el Museo de Madrid, en cuanto no se llega a un acuerdo, pues se llevarían a otro sitio lo que tienen, porque no hemos construido nada. Con ese presupuesto anual que se gasta no se ha construido absolutamente nada, no solo de colección pública, sino tampoco ningún tejido cultural. Cuando alguien que he conocido que después de ese fin de semana de visita decidió, hostia, me voy a venir a Málaga, voy a montar aquí una empresa de edición gráfica, de tal, me ha dicho, esto es todo mentira, que no hay nada, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de facilidad, lo que sea. Y los museos que se han abierto están todos prácticamente utilizando un símil taurino a Puerta Gallola donde desembarcan los cruceros, ¿no? Que entras allí directamente como una parte de esa maquinaria, ¿no? Es decir, no cumplen en absoluto una función cultural ni social. Además, no solo no es que no generan tejido ni colección ni se produce obra, es que es algo peor. La última exposición que vi en el Pompidou, que era una concesión local, y era una historia del arte español hecha por una comisaria francesa con todos los tópicos. Bueno, que es muy buena comisaria, entonces, pero lo suyo era con todos los tópicos que haya habido por haber además de hace como 30 años atrás, con lo cual, además con la autoridad del Pompidou hablando de España, o sea que incluso a ese nivel, incluso a nivel denunciados, pues si con mínimo que dase la palabra, pero ni siquiera eso. Construir hasta el canon del arte español contemporáneo, el arte español moderno, construido a partir de los fondos del Pompidou, una cosa verdaderamente, en fin, patética. Berlín mejor. Berlín mejor. No sé, está muy poco yo en Berlín. Un modelo recomendable. Yo diría que está por construir. Creo que sí. De hecho, el museo, la estructura del museo, tal y como se ha heredado, es una ruina. Una ruina, y se puede transformar en eso, en algo, una cáscara en nada, ya es una caricatura de una caricatura de una. O sea, el Guggenheim original era una tragedia, más que una broma. Málaga es una broma, y ya lo de aquí, pues ya no sé, la tercera fase está por construir, es crear un ecosistema, es volver a la gente, volver a la creación, nos han robado el tiempo, que nos devuelvan el tiempo, que nos devuelvan las experiencias, y era por eso
que me ha dejado la cosa esa. Y la pandemia, pues creo que algo deberíamos haber aprendido, no estoy seguro, pero hay algo que tiene que ver con nuestra relación con la biosfera, con el feminismo, con las instituciones, con la política, con la gobernanza, que creo que hay que replantear. Muy bien, pues muchísimas gracias.